no le quito más el tiempo. Queremos y estamos ávidos de este día y de escucharla. Así que adelante, profesora. Muchas gracias, Johnny. Pues llegamos al final y hemos reflexionado juntos y juntas los 4 domingos de Adviento. El título del tema que está de fondo ahí, inquietándonos, es Navidad en un tiempo de crisis. Entonces, les invitaría hoy a reflexionar sobre ese tiempo, qué significa tiempo de crisis, qué significa celebrar la Navidad hoy en ese tiempo. Pero vamos a partir de la palabra que se nos ofrece en la medianoche de Navidad. Hay tres lecturas, Isaías, Tito y Lucas, que nos van a encaminar a, a la llegada, a la llegada del Señor, pero que al mismo tiempo nos van a ir indicando y guiando en qué es esa crisis, eh, a, a qué se le llama crisis, por qué, cuál es el contenido, cuál es el cambio al que invita el Adviento. Entonces, vamos a reflexionar juntos las lecturas, que así de esa manera también algunos serán catequistas en la comunidad, tienen grupos, entonces ya es una reflexión que podemos llevar. El material de toda la semana va a estar pronto y la semana que viene también se los enviaré. Pero sí, este primer momento nos vamos a dedicar a reflexionar las lecturas y a extraer el mensaje, lo que realmente el pueblo de Israel reflexiona, que nos sirve a nosotros de esta reflexión de Dios. Y la segunda parte ya vamos a emprender nosotros también en compartir, vamos a tratar de ver este mundo de hoy, qué nos pueden, cuál es la convergencia con las lecturas que hoy vamos a profundizar. Entonces, invito libremente a quien quisiera leer la primera lectura de Isaías, después alguien más la de Tito y, eh, y la de Lucas. Vamos a leerla así, de recorrido, para ver cómo el texto con otros se va entrelazando y después vamos a tener ya un periodo de tiempo para reflexionar. Adelante entonces, muchachas y muchachos, ¿quién se anima? El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el bastón de su tirano, todo eso lo ha destrozado como en el día de Madián. Porque toda bota que taconea con estrépito y el manto rebosado en sangre serán para la quema, pasto del fuego. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo eso. La Digo, gracia, sí, puede seguir. sí, Sí, la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad.
mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros a fin de librarnos de toda inequidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien. ¿Alguien más? En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, y para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Perdón. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él. Muchas gracias, Miriam. Entonces, el hilo conductor, el vínculo temático de las tres lecturas que nosotros vamos a escuchar en Navidad con la comunidad, con nuestras familias, gira en torno a la alegría. Son oráculos. El de Isaías es un oráculo de esperanza. Sin embargo, si ustedes miran, eh, ahí hay un versículo que la liturgia no nos propone, es el versículo 4. Quise traerlo aquí porque realmente es el versículo que contextualiza todo el oráculo de salvación. Porque toda bota que taconea con estrépito y el manto rebosado en sangre serán para la quema, pasto del fuego. Ese pequeño versículo va a darnos la clave del impacto, de lo insólito que plantea como tema de fondo el oráculo de Isaías. Isaías 9 está considerado como parte del primer Isaías, digamos, el profeta que en el capítulo 6 se nos dice que es llamado por Dios en el templo, llamado por Yahvé para ser profeta, digamos así, que es el primero de los tres Isaías, y le tocó vivir un periodo muy convulsionado. Ustedes conocen ya ese periodo porque lo hemos de alguna manera señalado aquí, lo hemos señalado, y es este periodo tan convulsionado a partir del siglo VIII. Desde el siglo VIII al sexto, Israel Sur, que era la parte de Judá, pasó periodos muy, muy difíciles, porque Asiria
fue un imperio muy resiliente. Asiria lo encontramos nosotros hacia el siglo XVI, después lo volvemos a encontrar en el siglo XIII, por allí, después en el siglo VIII. Asiria fue un imperio que se caracterizó por la resiliencia, por sobrevivir, pasaban siglos y volvía el imperio asirio cada vez más fuerte. En el siglo VIII el imperio asirio vuelve muy, muy fuerte y entonces se dedica a la conquista de todas esas zonas. Tanto así que Isaías vive este periodo entre Osías, Joatán, Ahaz y Ezequías. Vive ese periodo muy difícil porque el norte cae y el sur sobrevive a partir de tributos. Entonces se da una guerra llamada la guerra Ciro y Efraimita, porque Siria y Efraín, que era llamado también el reino del Israel norte, se rebelan contra Siria, contra Asiria. ¿Y qué pasa? Le piden ayuda a Ahaz, pero Ahaz no hace alianzas ni con Siria ni con Israel norte, sino que prefiere hacer alianzas con el dominador, con el imperio. Así pasaron casi 2 siglos hasta que el sur se va desterrado a Babilonia. Pero ¿por qué todo eso? ¿Por qué nosotros así podemos comprender la dimensión de este mensaje, de este oráculo de salvación? Una situación completamente militarizada en la zona y una situación eh, de una gran pobreza, sobre todo los campesinos sumidos en la pobreza, también una gran corrupción. Tanto Ezequías como sus generales se volvieron colaboracionistas con el imperio y se da toda una serie de hechos eh, en torno a toda la corrupción política, a la cuestión económica, los campesinos cada vez más empobrecidos. Esos elementos que nosotros vemos en la lectura del versículo 4, pues nos va a dar todo esa contextualización de la terrible crisis que vive la gente y que por eso hacen que este oráculo sea un oráculo tan insólito, ¿sí? Porque estamos en una crisis bélica en donde hay mucha muerte, hay represión, el pueblo vivía bajo asedio continuo y era bien conocida la crueldad del imperio asirio. Los asirios eran bien conocidos por ser crueles, horrorizaban a las regiones por donde pasaban y era la práctica de guerra de los asirios, era de decapitaciones, despellejamiento vivo de los reclutas, amputaciones, sacaban los ojos a la gente, pasaban la cuenta a los familiares y a los amigos, etcétera. Son bien conocidos en los libros de historia el comportamiento asirio. Allí podemos entender el horror que cuenta el versículo 4, la bota que taconea, el manto rebosado en sangre. Entonces, en esta época, cansados de los tributos por Asiria, se sucedían tanto la amenaza de invasión como la resistencia popular. Durante décadas eso pasó. Después de la caída de Asiria, quedó el pueblo de Israel sur, especialmente Jerusalén, la capital, queda con una situación de vigilancia fronteriza y de una total dependencia política.
Entonces es muy bello, muy esperanzador que la fiesta de la Navidad esté inaugurada, porque es la primera lectura, una de las primeras lecturas de la noche, de la medianoche, y que esté iluminada por esa profecía del nacimiento de un niño que trae el shalom, que trae la paz. Y nosotros sabemos cómo en hebreo la paz tiene una connotación muy amplia. La paz no es solo ausencia de combate militar o que no pase nada de crisis social, económica. La paz es algo más profundo, la paz es el bienestar de la gente, que reine la paz en Jerusalén, es que reine la concordia, que todos puedan tener que comer. Por eso la paz siempre fue un un ideal muy constante para el pueblo. Entonces, por eso el texto, ese oráculo alegre de salvación, es bien contrastante en sus imágenes. Nos dice que hay un pueblo que camina en tinieblas, es un país de oscuridad, pero han visto una gran luz, ese pueblo en tinieblas, y brilla una gran luz en la oscuridad. Entonces se van alternando tinieblas, luz, y se multiplican también todas aquellas expresiones de alegría. La alegría, se acrecienta el gozo, se regocijan en tu presencia, en la presencia de quién, del, del Salvador, del Dios, del Emmanuel que llega, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Entonces, son experiencias de guerra, es un pueblo asediado y las imágenes también tienen que ver con ese contexto. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda, el bastón de su tirano, todo lo ha destrozado como el día de Madián. ¿eh? Se repiten todos aquellos elementos que nos habla de un país completamente eh, dominado, completamente esclavizado por un poder económico y político que no hace que brille la paz, que brille el bienestar, ¿sí? El bienestar que es comida para todos, el bienestar que es derechos para todos, justicias para todos. Y es muy interesante cómo el profeta, en medio de la gravedad de esa situación, va recordando el día de Madián. ¿ah? Todo lo destrozaste como el día de Madián. Y Madián relata la victoria de los israelitas en manos de Gedeón, gracias a la intervención de Yahvé. Entonces, en Jueces 7, y también se repite en otros salmos, como el Salmo 83, pero en Jueces 7 se relata la victoria de Madián y cómo no es por Gedeón el triunfo, sino el triunfo es dado por Yahvé. Entonces no es tanto la intervención militar, no es el poderío militar de Israel el que lo ha salvado en las crisis históricas que han tenido, sino que es el poder de Yahvé, el amor misericordioso de Yahvé siempre presente. De ahí podemos deducir, el pueblo puede deducir para Isaías que es la confianza en Yahvé. Debe confiar el pueblo en acción defensora de Yahvé, en la promesa de salvación. También es muy llamativo como en la profecía de Isaías, este niño va a tener 4 títulos. Esa criatura que se nos da
tiene sobre sus hombros va a reposar la soberanía, ¿sí? Es un pueblo sometido a potencias extranjeras. Por tanto, es muy bella esa imagen. La soberanía reposa sobre sus hombros. Y de esa actitud soberana, digna, desde esa soberanía que reposa, podemos deducir esos nombres. Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Son atributos del mismo Yahvé. Si nosotros nos vamos a la tradición bíblica, esos títulos solo son dados a Yahvé. Y ahí vemos también la esperanza de un pueblo que espera todavía en la restauración monárquica. Recordemos que con Salomón el reino se divide en el siglo X y esa fue una herida histórica, una herida que fue quedando en el corazón, en la mente, en todo el imaginario popular. Entonces allí también tenemos esa idea de la esperanza en la restauración de la dinastía davídica. Sin embargo, el versículo 6 va a redimensionar. El profeta aquí restitúa esa esperanza de la gente en la monarquía davídica. Dice, su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia. El celo del Señor de los ejércitos hará todo eso. Es decir, no es la institución monárquica la que va a salvar tampoco, sino que lo que nos va a salvar como pueblo es la vivencia de la justicia, el respeto al derecho de los pobres. Cuando entonces parece desencadenarse el caos y parece que no hay nadie que defienda a los pobres, a aquellos que se les niegue el derecho y la justicia, ahí sale Dios para defender. El celo del Señor de los ejércitos. ¿Sí? Al ejército asirio se contrapone el Señor, se contrapone Yahvé. Podemos pensar nosotros, imaginarnos qué habrá significado para el pueblo la magnitud de tal anuncio, ¿eh? En donde la gente mira los uniformes militares ensangrentados, escucha las botas de los guardias llegando del ejército enemigo y sin embargo el pueblo es invitado a la alegría, es invitado a la luz, ¿sí? A percibir los signos de los tiempos, como inauguraba el primer domingo de Adviento, Lucas 21, a percibir los signos de los tiempos y alegrarse de esos pequeños signos. Y el contenido de la alegría es nuevamente concreto. El contenido de la alegría es paz, es un yugo que se rompe, es una espalda que se ergue nuevamente, es un bastón del tirano que se quiebra porque ya en la historia de Israel ha habido experiencias similares. El pueblo sabe que tiene crisis, que ha sufrido muchas crisis y que de todas las ha librado el Señor. Entonces la paz es fruto de la destrucción de las botas y de los mantos ensangrentados de los uniformes militares, en consecuencia de la destrucción del aparato militar. Y lo más impactante es que todo eso va a ser la soberanía va a reposar sobre un niño.
y nosotros sabemos perfectamente cómo el niño es un ser todavía dependiente de los adultos. Un niño todavía no tiene la fuerza interior para enfrentarse a las vicisitudes de la vida, pero el texto y la profecía de Isaías dice que ese será el soberano. Entonces es una invitación a mirar y construir la historia del mundo al revés. Es una invitación a tratar de comprender la dinámica del mundo, la dinámica de los sistemas del mundo de una manera distinta. Y hoy también nosotros escuchamos en este momento botas militares en diferentes partes del mundo, observamos esos mantos ensangrentados y uno puede pensar, ¿y qué podemos hacer nosotros, ciudadanos de a pie, ciudadanos que no tenemos influencia en las grandes esferas de los poderes de este mundo, en en los grandes poderes que deciden el destino de la humanidad? Pero el profeta en su anuncio nos dice que hay que comenzar a entender que no es el poderío militar el que trae la paz, que, que los poderosos de turno hacen alianzas, firman tratados, pero eso no significa que se llegue a la justicia o al reconocimiento de los derechos de todos, sino que nosotros tenemos que ir generando nuevas comprensiones y sacar consecuencias prácticas para nuestra familia, para nuestro entorno laboral, en la vida personal, porque la justicia y la paz se consiguen potenciando la igualdad, potenciando esas experiencias que nos igualan en las vivencias familiares, de trabajo, y alejándonos de todo un predominio, ese afán de predominio sobre otros y ese afán de llegar primero, de tener la razón, de ir siempre nosotros de lado de, de aquellos grupos de poder. A veces nos dejamos influenciar, nuestra sociedad se deja influenciar rápido por esos grupos de poder. Entonces es una lectura muy bella porque la Navidad llega en lo concreto histórico, en las mediaciones concretas de la historia. ¿Sí? La Navidad no es un acontecimiento mágico, sino que la vivimos ya, la estamos viviendo desde que comenzaron estas guerras actuales, desde que comenzaron estos conflictos mundiales. Nosotros allí tenemos que ir descubriendo, potenciando y predicando la luz en esa oscurana que estamos atravesando. En la misma línea va la lectura de Tito. Es muy impactante que en el Nuevo Testamento solo hay tres definiciones de Jesús. La primera es de Pedro. Pedro en Hechos de los Apóstoles dice que pasó por el mundo haciendo el bien y curando de toda dolencia. La segunda es de Pablo, que dice que Jesús alcanzó la madurez del hombre pleno, que Jesús llegó a ser un hombre maduro, un ser humano maduro. Y la tercera es la que nos presenta Tito, y Tito habla de Jesús como gracia, la gracia de Dios que es fuente de salvación para todos. Es la línea de testimonio de todo el Nuevo Testamento que va a hablarnos de Jesús como algo nuevo, algo que irrumpe en la historia de un pueblo dominado
por otro imperio, el romano, pero que Jesús porta en sí una cuestión inédita que no se había visto, ¿no? El ser humano pleno que se focaliza toda la vida en el bien y en el curar toda dolencia, ¿sí? Y esa palabra dolencia es más amplia que enfermedad, porque es el hecho de todo lo que puede adolorar el corazón humano, afligir a los seres humanos. Entonces Tito presenta a Jesús como ejemplo para seguir en nuestra vida y nos ofrece dos reflexiones. Primero, que Jesús es la gracia, Jesús mismo es la gracia en persona, que nos salva a todos, que no viene solo por unos cuantos. Y nos dice también que esa gracia es un modelo para nosotros, porque nos enseña a superar la impiedad, a rechazarla, a vivir renunciando a los deseos mundanos. Ahí de nuevo tenemos la insistencia de la liturgia en estos domingos de que darnos claves de lectura para comprender nuestra vida, esta nuestra vida que nosotros vivimos y en las que a veces se nos dificulta comprender el mensaje. Entonces Tito nos dice cómo hay que descubrir en Jesús esa presencia palpable de la gracia que nos señala el camino y que el camino es renunciar a los deseos mundanos, es decir, no considerar este mundo como un lugar de dominación, de búsqueda del provecho propio, sino como un espacio. Los seres humanos solo tenemos este espacio para vivir, para realizarnos, para comprendernos, comportarnos como comunidades de hermanos y hermanas. Entonces, pero todo es gracia, es decir, nosotros tenemos que esforzarnos porque Jesús es nuestro modelo, pero tampoco la salvación no es por nuestros méritos, sino que el amor generoso de Dios nos precede. Siempre tenemos la experiencia de que nuestros esfuerzos están precedidos por una generosidad que nos sustenta, que nos sobrepasa, que sobrepasa nuestra condición social, humana, de fe y que va extendiéndose en el universo. Es la cadena del bien, la cadena graciosa, la gracia que nos ayuda, nos sostiene en las luchas, es decir, en esos antivalores, en la práctica del bien común. Nosotros necesitamos ese sustento y ese sustento, ¿quién más que Jesús, que fue hombre, ser humano, como tantos de nosotros, hombres, mujeres, pero que vivió él con otro sentido, su fe. Jesús fue un judío por raza, por fe, por cultura, pero sobrepasa todo eso y descubre a un Dios que vida para los más pobres de su tierra. Lucas va a seguir en la misma línea porque Lucas de nuevo contextualiza y vemos otra vez esa insistencia machacona de toda la Biblia, la insistencia en la historia, en que nuestra fe no la vivimos eh, en otra dimensión espiritual, no hay nada más espiritual que la historia que nosotros, en donde nosotros caminamos, en donde nosotros nos desarrollamos como seres humanos. Y Lucas nos va a narrar el nacimiento de Jesús y lo va a narrar seguido del nacimiento de Juan Bautista. Y nos dice que se da durante el censo decretado por César Augusto
había el emperador romano, era César Augusto, dominaba en Palestina en ese tiempo. Y nos dice también que ese dato biográfico de Jesús es importante porque sitúa al Mesías en una familia pobre, una familia más, una familia que tiene que emigrar para poder inscribirse. Lo sitúa en la línea, en la gran fila, en la multitud de los pobres. Esos ceros económicos que no cuentan, no cuentan en la contabilidad nacional. Y Lucas, sin embargo, pretende no tanto una curiosidad biográfica, ¿sí? Es importante porque la sitúa en ese contexto, pero lo que él quiere es vincular de alguna manera la historia de Jesús, el Mesías, con la historia de su pueblo. El relato se divide en tres partes que puse colores para que nosotros pues las percibamos un poco mejor. Los primeros 5 versículos nos van a presentar al José y María viajando para censarse, buscando cómo inscribirse y llegando a Belén de Judá. Nosotros ya conocemos Belén porque el domingo anterior a la Navidad eh, fue la lectura de Miqueas y ahí hablaba de Belén de Efratá. Es la misma Belén. Y nos dice que es la ciudad de David. Entonces Lucas va ahí a subrayar la importancia de colocar a Jesús en Belén, la ciudad de David, darle toda esa línea, ese sentido del Mesías eh, descendiente de David. Coloca a Jesús en toda la tradición histórica, política, religiosa de su tiempo. Y nos dice esa parte que María pues estaba embarazada y resulta que ya el embarazo debía estar ya en la recta final porque los versículos 6 y 7 nos dicen que se encontraban allí cuando le llegó el momento de ser madre, el momento del parto. El Lucas es bien parco, solo nos dice que el niño nació, lo envuelve en pañales, lo cuesta en pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Entonces, si la primera parte sitúa a Jesús en esa realidad difícil, un niño más de un país ocupado por poderes extranjeros y un niño más en la realidad de los empobrecidos por esos sistemas dominantes. La segunda parte va a describir cómo Jesús nace en una condición de migrante, parto rápido, sin lugar en la posada. ¿Sí? Y en los versículos 6 y 7 van Jesús es un migrante, uno que nace fuera de su tierra, fuera de su parentela, aquellos que lo podían comprender, esperar en la puerta o en la cortina del cuarto mientras el niño nacía, la familia que lo llega a conocer. Jesús no tuvo eso, no tuvo brazos que lo esperaran más que los brazos de su madre y de José, según el Evangelio. Y los versículos 8 al 14 que van a centrarse en lo que significó para los pastores, para el otro pueblo pobre. Pastores, probablemente algunos contratados no de lugar, porque ellos pastores que duermen también a la intemperie, y esa escena del nacimiento que sugería marginación, soledad,
se va a ampliar y a interpretar por sí misma cuando nosotros vemos allí a los pastores que se aparecen, que desean la paz, que están allí esperando. Entonces no es la parentela de Jesús la que lo espera, pero lo esperan los pobres, los que se desvelan en el trabajo, ¿ah? Los pastores. El pastor huele a oveja, huele mal, huele a cabro, huele a chivo, huele a cordero, ¿sí? A oveja. El pastor es marginal, está en los márgenes de la sociedad, en los márgenes de las ciudades, y allí, en esa condición de penuria, Lucas cuestiona la condición del mundo privilegiado y sus valores. Por eso los empobrecidos para Lucas son los destinatarios de la buena noticia, y la gente buena onda, la gente buena de corazón, la gente noble, es la que es bendecida con la paz. Entonces, una paz que es fruto de la convivencia humana, de la comunión plena con Dios, de la apertura también a la acción de Dios. Los pastores, una vez más, ven la señal. Los pastores captan la señal de que allí hay algo, algo distinto, que se abre una esperanza. Entonces, esos pastores, esos oyentes de de la predicación de Lucas, se- también se impactaron al entender cómo la apertura a los signos de los tiempos es lo que permite a nosotros ver al Mesías, comprender que ahí está la gracia, ¿ah? Abrirnos a la alegría de un tiempo nuevo que nos trae el Mesías Jesús. Entonces son em, tres lecturas muy especiales porque van dándonos todas ellas son sonoras. Uno cuando lee estas lecturas va encontrando imágenes, sonidos, catequesis, pero toda ella está plasmada en imágenes. Los pastores que cantan, que entonan, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. El oráculo de consolación, no teman, les traigo una buena noticia, una gran alegría. ¿Sí? Entonces son lecturas en muy adaptadas, muy aptas para nuestra celebración de la Navidad. Me gustaría que ustedes también compartieran el impacto de estas lecturas, alguna que le llamó la atención, una palabra, una frase que les gusta y que les consuela el alma. Pueden levantar su mano o pueden abrir su micrófono para participar. Hay algunas que no han hablado y que tienen mucho que decir, pero somos tímidos. Entonces, aquí somos hermanos y estamos juntos en esta reflexión. Así que los animo. Yo voy a empezar para que se animen. Bueno, Yoli. Yo ya he hablado, pero a mí me llama la atención esa palabra de no teman, que se repite, que a María no temas, siempre ese Dios que se presenta y que por su grandeza, pues yo me imagino que puede ser un impacto grande, ¿no? De repente, pero siempre sus primeras palabras, no temas. Eh, entonces a mí como que eso me resuena, este, y usualmente, aunque sabemos que Dios pues es quien nos acompaña, quien nos consuela, quien camina con nosotros,
aún todavía tenemos como ese temor, ¿no? De que se nos presente por ahí y como decir, Dios mío, ¿será que hice algo mal o para que Él venga y se presente ante mí? Pero siempre Él está pendiente de que no tengamos ese temor. Gracias, Yoli. Miriam, Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches, Miriam. a mí me llama la atención la primera lectura y la reflexiono como cuando nosotros no hemos tenido ese encuentro personal con Jesús, ¿cierto? Que estamos en oscuridad, pero cuando ya tenemos ese encuentro con Él, empezamos a sentir esa alegría, ese gozo, a amar todo lo que tenga que ver con Él, a seguirlo de diferentes maneras, ya sea en nuestra comunidad, con nuestra familia, anexándolos a la iglesia, perteneciendo a los grupos pastorales de la iglesia para difundir el mensaje de Jesús. Entonces, esa me dejó la primera lectura. Gracias, Miriancita. Y ayer usted no compartió, ¿verdad? Así que ahora se le hizo. por ahí fueron dos personas, creo que Gis también. Ro- Ajá. Rodolfo, ¿estás por ahí? Sí, ok, gracias. A mí del Evangelio de Lucas me llama la atención esa frase de que después de darle ánimo a los pastores de que no teman, les habla de una gran señal. Y la gran señal pues no es así como tan grande. En realidad es muy normal, ¿no? Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, ¿cómo es esa gran señal de Dios, pero que realmente es algo real, ¿qué? Irrisorio, es algo insignificante? La gran señal de Dios pasa por lo más pequeño. Un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ese contraste de grandeza con pequeñez. Gracias. Gracias a usted, Rodolfo. Ole, no sé si quiere intervenir o le damos la palabra a Sole de una vez. Sí, Sole. Ya tengo micrófono, sí. Buenas noches. Em, Hoy cuando te escuchaba, lo que me quedó resonando, y capaz que este año lo que tenga que trabajar más, era esto de la gracia. Eh, Cuando dijiste, ¿no?, que uno de los modos de presentar a Jesús era esta gracia compartida. Hace poco hablaba con una amiga eh, sobre gracia y gratuidad, quizás un poco así. Después de mucho charlar, a veces la cabeza se va, pero justo vos lo traes de nuevo. Y bueno, ayer también, ayer hablabas mucho de la solidaridad y en los grupos se habló mucho y yo, mi cabeza ayer un poco también se puso a pensar para el otro lado sobre mi autoevaluación sobre cuándo o cómo no he sido solidaria. Pero hoy hablando de la gracia, creo que me considero un poco consolada, eh, pensando, y bueno, también para mí capaz que haya un poquito de gracia. Así que, pero es una maravilla, ¿no? Cuando uno, si uno pudiera comprender realmente lo que es esta gracia para todos. Eh, de nuevo, gracias, hermana. Gracias a usted, Sole. Bueno, sí, son lecturas impactantes, ¿verdad? Ah, Carlos Arturo. Gracias, mi querida doctora y compañeros hermanos. Ha sido una gracia muy grande la de haber podido compartir que Ivikla nos hubiera ofrecido este banquete extraordinario contigo para poder
ver y tratar de profundizar en todos estos, más que detalles, circunstancias y verdades y realidades que nos presenta el Señor para esta época navideña. No es un adviento más así, en esta forma en que lo estamos empezando a vivir. Así lo siento yo y espero que sea para todos. No es un adviento más. Es un momento en que nos ayudas a abrir los ojos y abrir los oídos para escuchar esa gran verdad que nos presenta Isaías, que nos presentan las demás lecturas con relación a, a la oscuridad, a las dificultades, a la turbulencia de nuestro mundo, a tanta situación adversa y difícil que se nos presenta. Porque así, visto como tú nos lo muestras, es nuestro compromiso el cambiar absolutamente esa visión negativa de lo que puede esperar una persona hoy en día. Y pues nosotros, latinos, en toda parte de nuestra geografía, estamos viviendo circunstancias muy complejas, ¿no? Unos más, otros menos, pero estamos en circunstancias muy complejas. Y nosotros debemos ser verdaderamente esa luz en medio de esta oscuridad. Y debemos ser esos portadores de esperanza. Gracias a Papa Francisco que nos ofrece también esta opción para el año entrante de ser peregrinos de la esperanza. Qué gran maravilla todo esto. Entonces, verdaderamente, muchísimas gracias, mi doctora, y muchísimas gracias a Ivica porque este adviento mejora mi perspectiva, mejora mi posibilidad frente a lo que tenga yo que decirle y compartirle a mis hermanos con quienes compartiré todas estas Navidades. Bendiciones, mil gracias. Gracias a usted, Carlos. Por ahí está Norberto. Gracias a usted, María José, por tanto aporte. A mí me llama mucho la atención y quisiera conectar con la lectura de ayer. El contexto es que en el que él nace en el medio más bajo, lo decía usted, María José, quienes lo reciben aparte de sus padres es precisamente lo peor de lo peor, quienes eran considerados los desechables por su actitud como pastores, siempre reprochados, siempre marginados, siempre olvidados, que con razón o no, porque consideraban que ellos mismos se robaban las ovejas precisamente para poder comer algo. Sin embargo, ahí es donde llega Jesús, y parece ser que eso nunca en su vida se le olvidó ni salió de ese contexto. Lo que le decía Juan ayer, ya hablábamos nosotros cuando le preguntan qué debemos hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que él hizo, lo que Jesús hizo. Compartir, si tiene una túnica, por lo menos pártala y compártala con otro. La rectitud, la honestidad, la hermandad, la fraternidad, el calor humano. Esa fue la vida de Jesús. Y así como nació en ese medio tan bajo, fue en el mismo medio donde él vivió. De la pasada era con locos, prostitutas, los pescadores que huelen a diablo, como se diría. Entonces es un medio que afortunadamente nos tocó esa parte. Ahora, ¿por qué no preguntarnos? Nosotros nos quedamos con la espectacularidad de los ángeles, con los milagros que hizo, con las parábolas tan bonitas, pero lo más humano y de alguna manera lo más sencillo, pero lo más difícil, darnos nosotros como humanos en calor humano, en fraternidad, en compartir, en todas estas cosas de compasión. ¿Por qué nosotros nos llenamos de indiferencia cuando estos pastores que no tienen nada que ofrecer sino su mal olor, como decía María José, sí lo acompañan? Nosotros nos jactamos diciendo, bueno, vamos a la Eucaristía, comulgamos, rezamos, oramos, a veces hasta nos tiramos la espalda y las rodillas, pero el sentido humano, sencillo y noble de Jesús, puntos suspensivos. María José, muy amable, y Yolanda, gracias por todo. Gracias a usted, Norberto.
Pues fíjense que el título de la semana, la preocupación de fondo, también del hermano Manuel de Ibicla, es cómo en este tiempo de crisis, la Navidad, ¿qué? ¿Verdad? ¿Cómo la vivimos? Entonces me gustaría mucho que nosotros en este tiempo que nos queda, tenemos suficiente tiempo, podamos compartir un aspecto, ¿ah? Eh, con 3 preguntas podamos platicar entre nosotros. Realmente somos un mundo en crisis, estamos en crisis, podemos constatar como grupo ahorita, las 57 personas que estamos aquí, somos un mundo en crisis. ¿Cuáles son las crisis que estamos viviendo en este tiempo? ¿Ah? Eh, ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles creemos que son las causas? ¿Cuál es la raíz de esas crisis? ¿Y qué solución puedo aportar en mi pequeño radio de acción? Porque hace poquito hablaba Yoli del miedo, ¿ah? Cómo es difícil de superar. Y a veces nosotros estamos en un momento en que nos da miedo hablar de la crisis que tenemos, porque es una crisis tan profunda, es una crisis sistémica que nos está envolviendo, envuelve a todo el planeta. Entonces a veces da miedo, hay polarización en nuestros países, hay muchos problemas culturales, entonces da miedo esta crisis hablar. Entonces, lo mejor es concentrarnos a veces también, lo que nosotros concentrémonos en esperanza, concentrémonos en las cosas positivas, pero también ese lado eh, solo se va superando cuando se habla, cuando se pone en palabra. Entonces, les invitaría a eso, a que dialoguemos así abiertamente en esta segunda parte. Si consideramos que el mundo está en crisis, pero ¿cuáles serán que tal vez podamos enriquecernos y compartir juntos? ¿Eh? Para ir viendo cómo en cada país vamos, sí, nosotros tenemos mucho las noticias, vemos CNN, vemos Fox, vemos Clarín, vemos Globo, vemos La Jornada, vemos diversos periódicos, pero realmente, ¿qué percepción nosotros como un grupo que se identifica, que se estima, que se valora a sí mismo? Vamos a colocar las preguntas. Claro que sí, Claudia. Muchas gracias por decírmelo. Y pueden por ahí levantar su manita virtual igual, abrir su micrófono. Si no les podemos ver, pueden abrir su micrófono. ¿Le parece, profesora? Sí, si ustedes prefieren que leer, tener a lo mejor unos 5 minutos les parece, de cierta, para pensar un poco, y después abrimos para vernos los rostros. ¿Le parece, Yoli? Y claro que sí. O si gustan copiar las preguntas para guiarse, pero como quiera aquí también ya las tenemos. Creo que sí, que somos un mundo en crisis económica, social, ambiental. Estamos como en aquellos tiempos, digamos. Este, y se ve porque hay eh, mucha desigualdad, eh, se ve las diferentes fases, ¿no? de los poderosos que dominan y, y que los más sometidos somos los más pobres, digamos. Como en aquellos tiempos, es como que se repite la historia. Y los síntomas creo que son también los mismos, la pobreza, eh, las causas, el abuso, y la raíz de todo esto es el poder, me parece, que es lo que predomina, siempre es el poder. Y la solución, eh, creo que es muy difícil una solución.
creo que uno desde su lugar tiene que hacer lo suyo. Ese granito, como dice el colibrí que va a apagar el incendio solito, si todos colaboráramos, bueno, sería un poco más sencillo. Es un trabajo muy, muy duro, pero bueno, a Jesús le costó la vida. A nosotros, no sé, seguramente también quiero pensar que en algún momento esto se va a revertir, pero lo veo tan difícil porque la ambición supera a la realidad humana que Dios tenía preparada para nosotros. Esa gracia que nos regaló, nosotros no la estamos sabiendo aprovechar. Gracias, eso es mi comentario. Gracias, Muy Nélida. rico comentario, Nélida. Gracias. Gracias. Guadalupe, Ay, a ver si me deja. te escuchamos. Sí. Ay, no. Este internet que no me está dando. Ay, sí. Te estamos escuchando. Sí, bueno. Está abajo, no voy a abrirlo porque entonces se acaba de ir. A ver, yo estaba mirando, bueno, en crisis, de hecho que sí la hay, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos, que muchas veces ni sabemos cómo solucionarlo. ¿Y cuáles son? Por lo menos de lo que vive uno vemos también como desde la familia hay una crisis que es como los mayores, nosotros los adultos, pues, o los niños, bueno, hay que no tratamos de comprender a los jóvenes, entonces en eso hay como esta disparidad. Los jóvenes que dicen que nosotros no lo entendemos y nosotros que decimos que ellos tampoco nos entienden. Y entonces y también hay una mala interpretación de los jóvenes de esos derechos que ellos tienen. Entonces ahí hay como una confusión y una ignorancia de parte de muchos padres de familia. Entonces se vuelve como un gran problema en la familia, que eso repercute en la sociedad. Esa es como una parte. También vimos en lo que acaba de vivir nuestra comunidad, la crisis ambiental, el mal manejo que le damos a la misma naturaleza, que se nos, que se nos viene en contra, que son las grandes inundaciones. Y ahorita la acabamos de pasar acá, como nuestro pueblo se inundó y fue prácticamente, gracias a Dios, no hubo pérdida humana, pero sí pérdida de cosechas, pérdida, bueno, de muchas cosas. Y ahora lo que sigue de aquí para allá, pues agrava la crisis de la situación económica y de todo. También hay otra crisis que es la misma ausencia del Estado, que a pesar, yo siempre digo que a pesar de que se han hecho como grandes esfuerzos, pero esa misma negación de unos derechos, prácticamente lo poquito que intentan hacer ahora, como que nos llega, porque ya antes y ahora continúan, porque en realidad lo que se hace son paños de agua tibia, como dice uno vulgarmente. ¿Ya? Y todo eso, sí, nuestro pueblo de todas maneras trata de sobrevivir. Acá cuando yo escuchaba a la profesora que hablaba en Miqueas, que a pesar de tanta crisis y tanta cosa, la gente seguía como un Dios, seguía a ese Dios, creyendo en ese Dios, que era que lo iba a salvar, que era que lo iba a sacar adelante. Nos ubicábamos nosotros en esa situación, a pesar de tantas cosas que se nos presentan, la violencia, la inundación, la misma situación familiar, muchas veces
el mismo Estado, la negación de unos derechos. Uno ve que la gente se agarra, hay una fiesta y prácticamente todo uno dice, no sé de dónde sale, pero sale una energía y sale cosas, pero se hace la fiesta y se sale adelante. Por lo menos ahora se está para lo de la Inmaculada, el 8, y está el río inundado. Y están todos los jóvenes bajando, se están preparando para bajar a esa gran fiesta. Y uno dice, y yo cuando yo estaba hablando, yo como que reflejaba todo eso. Mire toda la problemática que hay. No se sabe de dónde, no se tiene plata, pero no sabe de dónde hay, pero vamos a ir a fiesta. Ya, entonces, pero es como esa gran creencia y esas grandes cosas que hay en nuestras comunidades, sus, sus creencias y sus fiestas religiosas que lo hacen como tener esas fuerzas y a pesar de todo, celebran su fiesta y sobre esa fiesta está como ese gran Dios que les ayuda a vivir, a sobrevivir y disfrutan. Es como eso, como que quería pues como relacionar toda esa vivencia que uno vive con lo que estaba planteando la profesora ahí, María José, del mismo pueblo. Gracias. Gracias a usted, Guadalupe. Carlos, por ahí tienes un levantada. Yo no voy a volver a repetir todo lo que dijeron los anteriores, que me parece que es en esa línea. Eh, lo que sí marco dos cositas, es decir, un mundo en crisis a raíz de esta globalización, este cambio epocal, pero también una iglesia en crisis. Es decir, que teniendo elementos claros, tiene la palabra de Dios en los cuales podría descubrir un camino, no lo está descubriendo. ¿Y por qué no lo está descubriendo? Porque no está leyendo los signos de los tiempos. Es decir, me parece que la gran ceguera de la iglesia es no poder leer esos signos de los tiempos, seguir siempre con la misma rutina, el mismo decir de siempre. Y bueno, no digo adecuarse, no poder leer para responder al hoy. Eh, y ese hoy que exige nuevas formas. ¿M? Por eso, es decir, una de las causas también que ya se dijo es el poder. Y aquí, bueno, en la iglesia eso lo vemos clarito. Bien, solución, yo no diría solución, sino un camino. Me parece que es el camino un poco planteado ya desde Medellín en adelante. El- las pequeñas comunidades. En las pequeñas comunidades ahí es donde se va gestando una vida y donde se va gestando algo distinto. Desde ahí se provoca la transformación. Gracias. Gracias, Carlos, por ese aporte tan profundo que nos ha dado. Pues, ¿alguien más que quisiera compartir? Mónica Infanti. Qué bueno, Mónica, que la vamos a escuchar, que miramos esa sonrisa tan bonita, pero ahora la escuchamos. Por ahí se me dificulta porque no tengo mucha intimidad acá para hablar, pero bueno, coincido con todos los que ya hablaron y especialmente con Carlos con respecto a la crisis que estamos viviendo como iglesia. Sí, sentimos, ¿no? Yo desde mi lugar, que hay sacerdotes que no han entendido el cambio de paradigmas, por ahí los mayores, y cuesta un montón, porque nosotros tenemos a lo mejor la idea, lo vemos, somos los que estamos con la gente, porque somos, yo entre un montón de actividades que
sirvo dentro de la parroquia, una es la catequesis. Y bueno, y se plantea, y bueno, vienen los niños, pero no están acompañados por sus familias. ¿Y qué hacemos? Y bueno, yo a uno de los sacerdotes le dije, padre, a mí me traen el niño. Y yo tengo que ver al niño detrás de los demonios, como dice alguna lectura. Y bueno, a él algo le va a quedar, porque si yo lo rechazo ahora, cuando él sea una persona adulta, va a tener malos recuerdos y lo perdemos. En cambio, así, bueno, uno lo acoge, trata de darle lo mejor, de que se lleve, al menos que ahí en ese espacio se sintió querido y se sintió amado y tuvo un lugar donde recordar bien. Y yo tengo, hace ya, porque empecé, tengo 53 años, pero empecé de 16 años a dar catequesis dentro de la parroquia. Así que tengo mis niños de 40 que vienen y bueno, me vienen a saludar y muchos son papás que ya empezaron a mandar a sus niños a catequesis y que bueno, que se acuerdan de ese momento. Bueno, yo creo que uno les va dejando un camino y son herramientas que para la vida, bueno, en algún momento los van a volver a Dios. Yo creo que era un poquito eso lo que quería manifestar. Gracias, Mónica. Walter. Buenas noches, hermanas y hermanos. Agradecido nuevamente por compartir con ustedes tan nutritivo encuentro, tan lindo, tan grato. Y con respecto a las consignas sobre la crisis, sí siento en mi corazón que estamos en medio de una crisis mundial y siento que quizás los síntomas son la pobreza extrema, el hambre, las enfermedades, las guerras, ¿no? Y como las causas, pienso que la ambición desmedida, la ambición de poder también desmedido, en lugar de ver en aquellos que tienen poder poner al servicio de la humanidad y del bien común, de la solidaridad, de la igualdad para todas, para todos. Bueno, y sí lo que pienso que cada uno de nosotros, de nosotras, quizás podemos hacer, no es tanto en lo grande, sino más bien en lo micro. Decía que quizás lo que podemos hacer para remediar esas crisis no es tanto en lo macro, sino en lo micro, en lo pequeño, lo cotidiano, en lo de todos los días, lo que está a nuestro alcance, por ahí generar, ¿cómo se dice? Vínculos de paz, de amor en nuestro entorno, vínculos de alegría que se contagien y que por ahí no busquemos cantidad, sino calidad, relacionarnos bien con el otro, con la otra persona que está ahí cerquita de nosotros, tender la mano. Me parece que eso es un gesto que podemos hacer y que generará en el tiempo los grandes cambios que tanto necesita nuestro mundo hoy.
Bueno, es lo que siento y me gusta compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Walter, a usted. Pues sí, ustedes han dicho, es muy, es muy, es muy significativo compartir estas cosas porque a nosotros solo nos llegan los grandes medios corporativos, la información de parte de esos medios, pero sentir que hay mucha gente que comparte la preocupación por el, la crisis, por los problemas del mundo, pues eso nos da, genera una esperanza y la esperanza es contagiosa, ¿verdad? La alegría también, la búsqueda, la voluntad de cambios. Y sí, la oscuridad que hablaba el profeta Isaías, esta oscuridad también se está cerniendo sobre nuestro mundo. A veces nosotros podemos decir, pero cada cierto tiempo hay crisis en el mundo, se han vivido diversas guerras, ha habido cambios de época, pero realmente estamos en un mundo tan moderno, tan tecnológico, que lo insólito es que nosotros no hayamos superado, ¿verdad? Ese predominio. La tecnología nos ha llevado más a buscar eh, el poder, el predominio sobre las naciones, sobre los pobres. Entonces, yo pienso que como ustedes, haciéndome eco, que hay hechos que demuestran eh, la crisis de nuestro mundo, como ustedes han dicho, la pobreza cada vez más creciente, la división tan profunda entre las naciones, entre los pueblos. Hay una imposición del orden económico que ya está, pareciera, llegando a su fin, pero no sabemos cuánto va a llegar, cuánto va a durar esa situación. Entonces, tenemos tal vez la época de liderazgos desastrosos en el mundo. Todavía se escuchan hoy, imagínense siglo XXI y todavía las botas taconean, todavía los mantos ensangrentados. Entonces hay como dos polos que generan, que demuestran la crisis. El ecocidio que estamos nosotros viviendo, un ecocidio, un planeta que va a la ruina, va al apocalipsis, porque el cambio climático, el desbarajuste de las normales o de las adecuadas estaciones de la naturaleza es palpable. Llueve cuando no debe llover, hace sequía donde no, en momentos se pierden las cosechas. Entonces, hay cambios palpables y vivimos un ecocidio. Y tal vez la raíz de ese ecocidio es que nosotros hemos olvidado que somos parte con la naturaleza, que nosotros nos hemos comprendido como fuera de la naturaleza y hemos basado en el extractivismo, hemos basado nuestra comprensión, hemos explotado tanto la naturaleza y el extractivismo nos está arruinando porque el ser humano necesitaría, dicen los científicos, 6 planetas para poder llevar el ritmo de vida que nosotros tenemos. Y muchas veces nosotros copiamos modelos de, de, de los países más bienestantes. Entonces, todo eso, la raíz es esa, esa falta de comprensión, de autocomprendernos como parte de un planeta, como ese planeta y nosotros es nuestra casa común, como dice el Papa Francisco y como decían ya otros antes del Papa, insistiéndonos en que este es el espacio que tenemos los seres humanos para estar, para vivir, para comer, para vestirnos y que no es posible
el cristianismo fue cayendo en esa división, en ese dualismo, mente, espíritu, persona, comunidad, mundo, mundo palpable, planeta, mundo espiritual. Fuimos cayendo eso y la raíz es esa falta de comprensión. Por otro lado, a mí me llamó mucho la atención un artículo que leí hace ya unos meses que decía que el mundo vive en un delirio epistemológico, ¿sí? En un delirio en el conocimiento, también está como todo al revés, la forma de comprender, la forma de actuar de los poderes de este mundo pareciera que no, ya no tienen reglas. ¿Eh? Un delirio es esa forma distorsionada de ver la realidad. Entonces, estamos en ese delirio que se refleja en ese relativismo de todo. Ya relativizamos todo, en el negacionismo también, en los hegemonismos, en, en la manera de comprender el mundo como que unos somos ciudadanos de segunda categoría y otros son los que tienen que pensar porque la masa que somos nosotros no sabemos pensar, ¿ah? No sabemos dirigir nuestro destino. Entonces nos imponen agendas, internacionales, nos imponen sistemas y, y es muy importante, creo yo, lo que ustedes han hablado en estos días del compartir, de la solidaridad, de lo que ustedes hacen, cómo pasan ustedes y siguen dando catequesis y siguen dando el servicio a la comunidad. Y nosotros tenemos que comenzar a entender, hablaba Carlos, hablaba Walter, hablaba también Mónica de eso, cómo no hemos en la iglesia entendido que los cambios tienen que hacernos cambiar, que los cambios de la época, los cambios del mundo, tienen que provocar en nosotros cambios. Entonces, quizá entender que el poder creativo radica en nosotros. Cuando nosotros entendamos que los poderes de este mundo no producen nada. ¿Qué producen? Produce el artesano, produce el albañil, construye, crea. El poder radica en la creatividad, en el que crea, el agricultor que va generando en la semilla comida para el planeta. El problema de las guerras, el problema del cierre de los puertos es que no van a llegar los productos alrededor del mundo, que va a venir una hambruna, ¿sí? Y esas bombas que van estresando los ecosistemas, estresando la Tierra, no consideran la Tierra como un planeta vivo. Entonces, me parece a mí de lo que ustedes han hablado, que nosotros tenemos que creer en nosotros mismos, que la raíz de todos esos problemas es el corazón humano, que no se ha comprendido a sí mismo creador, ¿no? A mí me gusta mucho un canto que cantan mis campesinos, que habla de la creación, del Dios creador, y dice, y están así creando, dice, están así los dos velando por las cosas, ¿eh? Coloca a Dios y como creador y al ser humano, ¿sí? Están de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Entonces yo creo que si nosotros continuamos sacando esas reservas de humanidad que nosotros tenemos, este grupo demuestra mucha reserva de humanidad y esa reserva de humanidad es reserva de esperanza. Entonces, ¿para qué? Para nosotros encontrar caminos conjuntos ahí en la familia, en la catequesis, en la comunidad. Nélida decía al inicio, la solución es hacer lo que puedo desde donde estoy.
el colibrí que se impactan los demás porque el colibrí regresa y le dicen, sos loco, sos un suicida. ¿Ah? Y él dice, yo hago lo que puedo. Esa gota no va a apagar el fuego, pero yo hago lo que puedo por esa gota. Entonces, quizá nosotros entender que lo global y lo local están vinculados. Nosotros ya no podemos considerar lo global como algo fuera de mi radio de acción. Lo decía, creo que Carlos hace rato, nosotros tenemos que comprender, y la iglesia no ha sabido leer esos signos, pero nosotros podemos ayudar allí donde estamos. Ha cambiado todo y todo tiene que cambiar. Tenemos que dar saltos vitales, saltos mentales, saltos. Tenemos que salir fuera de la dogmática patriarcal que todavía nos impregna, que todavía impregna nuestra fe, impregna nuestras conciencias, impregna nuestra manera de comprender nuestra acción en la iglesia. Entonces hay que salir de las dogmáticas patriarcales, religiosas, las dogmáticas patriarcales, políticas, las dogmáticas patriarcales, culturales, las dogmáticas patriarcales, económicas, que no nos hacen vivir en la gracia, no nos hacen vivir en una gracia pues que va en creciendo. Entonces, cuando nosotros entendamos y nos alejemos de esa manera distorsionada de los ricos y poderosos de leer la realidad en esa manera, nosotros vamos a ir en lo poquito de cada día, en esas pequeñitas esperanzas. No esperemos grandes esperanzas, no esperemos grandes alegrías, son las pequeñas alegrías, es el tiempo de lo pequeño nuevamente, creo yo. Es el tiempo de lo pequeño, pero Walter nos decía una cosa muy importante, no creamos que lo pequeño no genera cambios políticos porque los genera, ¿sí? Entonces, creer en eso, intentar que cuando nosotros comprendamos que estamos atravesando un apocalipsis, un cataclismo que se nos puede venir, nosotros intentemos imaginar otro futuro. ¿Y cómo se imagina? En la casa, en la familia, en la cenita que hicimos, en la vecina que nos quedamos a conversar sobre su vida, su experiencia, o sobre el hijo que tuvo que emigrar. Entonces, allí nosotros vamos a ir creando y consolidando un mundo sostenible para todos. Y también tenemos que buscar belleza. Nosotros insistimos mucho en la gente, busquemos la belleza, porque la iglesia ha insistido tanto en la verdad, tanto en la justicia, pero tenemos que insistir en la belleza, en las gracias que este mundo tiene. Entonces yo creo que el Evangelio, eh, también Isaías, Tito, nos van ayudando a ir encaminándonos hacia ese futuro, ¿sí? Buscar los márgenes en nuestra familia, en el barrio, en los trabajos, ¿verdad? Buscar el margen, porque ahí en el margen es que encontramos la gracia. Hay una persona aquí en el barrio que a veces voy y ella me dice, ay, solo tengo esto, mire, unos frijoles, y yo le digo, usted no se imagina qué divinos estos frijoles, es que ni en Buckingham Palace comen con esto, porque aquí hay amor, aquí hay humor, aquí hay reírse de la propia condición y de la propia pobreza, y hay esa capacidad de resiliencia. Entonces, yo creo que podemos sí ejercer, que nosotros tenemos poder. El poder de la gracia es el poder de la alegría, del cambio pequeño y que crea sostenibilidad para todos. ¿Eh? Y las pequeñas esperanzas,
contagian, irradian salvación en esa precariedad. Y solo desear que la Navidad nos fortalezca. Necesitamos mucha serenidad para atravesar estas situaciones. Necesitamos resiliencia, fortaleza, y los textos nos sostienen en este tiempo de Adviento. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo más en esta línea para ir concluyendo el mensaje de la palabra de Dios en estas lecturas. ¿Alguien más que quiera participar? Tal vez entender que vivimos en una época y que no hay que hacerlo, mitigarlo, ¿verdad? Es una época que nos pueden venir cosas horrendas, que nos pueden venir todavía y sobrevenir el caos, pero que en esas raíces que hemos olvidado el sentido de la vida, nosotros, al menos este grupo, pone sentido. Ahí donde no hay sentido, ponemos el sentido. Y ese es el aporte. En estos días ha salido mucho que desde donde nosotros estamos es que el Evangelio nos llama. El Evangelio no nos pide grandes cosas, nos pide que seamos lo que somos con la mayor plenitud posible, ¿sí? Y no temer decir lo que no va bien, también en nuestro interior eclesial, ¿sí? Porque eso es el amor, decirnos, ayudarnos, no perder los sueños, decía Carlos. Medellín nos señaló el camino, ¿no? Desde el 68, es una iglesia renovada, una iglesia comprometida con la paz, ¿sí? Y ese creo yo que es el camino. Estelita quería hablar. Estela. El micrófono, Estelita. Ahora sí, en esa palabra que dijiste, la sostenibilidad, ¿no? Que es muy importante eso, ¿no? Porque estamos en la sostenibilidad de ese Dios que está siempre presente, ¿no? Mientras tú hablabas, es como que despertás a la esperanza, ¿no? O sea, mantener viva esa esperanza. Y también eso que todos somos co-creadores con Dios y coautores en nuestro tiempo, en este peregrinar, que como también habíamos mencionado la otra vez también esto, lo del colibrino, y que verdaderamente, como dice, cuando damos un paso hacia Dios, Dios da 10 pasos hacia nosotros. Es como que hay la certeza de que hay alguien que está con nosotros y que como la multiplicación de los panes, ¿no? Que ese pan que tenemos, como Jesús que lo ofreció, digamos, lo bendice, lo entrega al Padre, así también nosotros, ¿no? Esos 2 peces y esos 5 panes, creo que como dijo uno de los de acá del grupo, que no, los nombres no retuve quién, el tema ese de que todos estamos, pero ahora se me fue el santo al cielo, pero como que todos podemos hacer algo, ¿no? Todos estamos en esto y después recuerdo cuando dice, para Dios todo es posible, ¿no? Que lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Entonces, lo que dijo este compañero, ahora sí me volvió, que este tiempo que hemos estado en preparación de Adviento, si bien hace 20 años que estoy en la preparación del Adviento por la animación bíblica, fue como decir, bueno, tuviste 20 años, entendiste determinadas cosas, pero en estos 5 días fue como una explosión que ha despertado
un sentido nuevo completamente de lo que es el Adviento y lo que es cada Navidad, ¿no? O sea, poder comprender que en medio de todos estos caos, que como lo venimos diciendo todos, desde que conocemos la historia de salvación, siempre hubo caos, entonces, pero sí esa esperanza, ese Dios que viene en medio de toda la situación caótica y que, como tú dices, mantenernos en la creatividad, en la belleza. Ahí cuando dijiste lo de la belleza, es verdaderamente, no tengo que confirmar yo lo que tú dices, pero es una verdad. Entonces, mantenernos en esa belleza, en mantenernos en la gracia, pero porque nos sostiene Él. No tengo palabras, como todos los que estamos acá, para agradecer estos 5 días que fueron un misterio de amor para todos nuestros corazones, nuestras mentes y podamos decir todos juntos feliz Navidad. Gracias. Gracias, Estelita. ¿Alguien más? Fíjense que la palabra crisis es bien curiosa el significado, porque para nosotros, como lo entendemos, una crisis es un periodo difícil. Y el verbo krinein, viene del griego crisis, significa distinguir, significa separar, distinguir, como que es un periodo, significa también juicio, como que es un periodo en el que el ser humano, la crisis es una oportunidad que se abre, ¿no? Y Monseñor Casaldáliga decía una cuestión muy bella, decía que solo los vivos tienen crisis, los muertos ya no, porque decía que la crisis es la fiebre del espíritu. Entonces, este tal vez como mensaje último que estamos viviendo, vivamos en gozo esa oportunidad de crecer, de seguir creciendo, de seguir entendiendo que no hemos llegado todavía, pero que somos tercos y que somos tercos y vamos a dar a este mundo, no lo vamos a dejar en paz, porque vamos a seguir nosotros adelante, porque el poder no está en un señor que tiene, que es el más rico del mundo. El poder está en las manos, en los corazones laboriosos que van adelante, que, que van y que crean con sus manos. El poder está en la responsable que va a cada día animar a sus animadores bíblicos, en la catequesis, en la abuela que recibe a los nietos, que los cuida, en la persona que va al mercado y regatea el precio de la papaya, de la sandía, porque no le va a llegar para el regreso. Es decir, el poder creativo radica en nosotros, en esa persona que nunca dejó sus ideales de iglesia y que sigue manteniendo, que está vigente ese sueño que vivimos hace décadas en esta iglesia. Entonces, esta crisis es un don también, es un regalo. Es un regalo porque no nos deja en paz, sino que vamos a seguir fregando este mundo. De donde estemos lo vamos a fregar y no lo vamos a dejar en paz. Entonces, eso es lo que Isaías, Tito y Lucas hoy, pues en la medianoche de Navidad nos dirán. Yo les agradezco tanto, ustedes no saben mi cariño hacia cada uno, los rostros que yo siempre recuerdo con tanto amor y bueno, y ahí estamos en la lucha, ¿no? Ahí estamos a un golpe de WhatsApp, a un golpe de Zoom, nosotros allí estamos. Gracias de corazón, gracias a Yoli, a Félix, al Padre Gerardo, por estar animando siempre y a cada uno de ustedes. Muchas gracias, profesora. Gracias a usted por acompañarnos esta semana y gracias a todos y todas las que han estado presentes. Yo siempre lo digo, sin ustedes pues no habría curso, no habría nada. Entonces,
Gracias por su presencia. De parte de Padre Manuel, Padre Jera, Félix, mía, de todo el equipo, que les deseamos que pasen muy feliz Navidad, y yo creo que nos iremos ahora con esa confianza y esa esperanza de que podemos convertir esta crisis en una oportunidad, en una nueva oportunidad que nace cada año para poder abrazarnos y poder una vez más ser comunidad. Así que pues gracias a todos y a todas por su presencia, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo año, si Dios nos lo permite, en un nuevo curso. Muchas gracias, profesora. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz Navidad.